Hola. Unas semanas atrás, en el mes de junio del año 2021, publiqué un video sobre el ataque japonés contra Pearl Harbor. Y fuera de los comentarios generados por ese video, quiero aclarar algunos puntos. Primero, ¿cómo lograron continuar operando la flota del Japón luego del embargo de petróleo que sufrió? Recordemos que el 24 de julio de 1941, antes de que empezara la guerra, los japoneses iniciaron una fulminante operación militar que culminó con la captura de la Indochina francesa. Y como respuesta a ese movimiento agresivo, el 1 de agosto de 1941, los estadounidenses y luego Gran Bretaña y Holanda ejecutaron un embargo total de las exportaciones de petróleo hacia el Japón. Las importaciones de petróleo del Japón habían desaparecido y sin combustible, la Marina de Guerra japonesa no habría podido lanzarse a la guerra. Sin embargo, previo a ese embargo, los japoneses ya se habían preparado para una eventualidad de esa naturaleza y durante años habían acumulado enormes reservas de petróleo. Y para aquel mes de agosto de 1941, cuando aconteció el embargo, ellos ya tenían 6.5 millones de toneladas de ese preciado líquido. Eso sí, en tiempos de guerra, los mismos japoneses calcularon que esas reservas de petróleo se agotarían en solo 4 años de guerra. Por esa razón, necesitaban procurar nuevas fuentes del preciado combustible. Segunda pregunta. ¿Podía el japonés conquistar a la base militar estadounidense de Oahu? La respuesta es sencillamente no. Para diciembre de 1941, en las islas de Hawái, los estadounidenses tenían a 43.500 hombres de su personal militar, de la Marina, el Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina. Para efectuar la invasión de aquellas islas, los japoneses habrían tenido que llevar, como mínimo, a una cantidad similar de efectivos. Pero los japoneses no tenían el personal suficiente. La enorme mayoría de los soldados del ejército japonés estaban atados a la enorme lucha en China. Y por esa razón, para 1941, los japoneses solo disponían de 150.000 hombres para efectuar la campaña de expansión propuesta para los primeros meses de guerra. Simplemente los japoneses no tenían suficiente tropa para lanzarse contra Oahu, y además, Hawái se hallaba muy lejos del Japón para que una guarnición pudiera ser reaprovisionada. Tercer punto. ¿Cómo esperaban los japoneses ganar la guerra? Bueno, la primera fase de su plan era conquistar en muy poco tiempo todo el territorio que tuviera materias primas para alimentar a su maquinaria militar y a su industria. En particular, ellos tenían que capturar a los enormes campos de extracción de petróleo de las Indias holandesas. Y alrededor de todo aquel territorio que ocuparan, ellos establecerían un enorme perímetro defensivo. Precisamente, en las islas de aquel amplio perímetro defensivo se hallarían miles de soldados ya atrincherados, quienes ya habrían construido en esas islas pistas aéreas y atracaderos que serían ocupados por cientos de aviones y decenas de submarinos. Y si una flota enemiga se lanzaba contra el perímetro defensivo japonés, primero esos barcos atacantes se enfrentarían a los aviones y a los submarinos japoneses. Y con sus bombas y torpedos, estos le causarían daños a los barcos estadounidenses. Y en particular se lanzarían contra los portaaviones y los acorazados enemigos. Y mientras las unidades de las islas se defendían, la Marina de Guerra Imperial Japonesa reuniría a todas las unidades de gran calado disponibles, que para diciembre de 1941 eran 6 grandes portaaviones de flota, 2 portaaviones ligeros y 1 de escolta, y esos portaaviones apoyarían con sus aeronaves a 4 acorazados rápidos, a 6 acorazados lentos y al superacorazado Yamato. Y todos esos barcos se lanzarían a la lucha para derrotar a la debilitada flota enemiga. Así, con esa coreografía de lucha, todas las flotas enemigas que arribaran a su perímetro exterior serían derrotadas. Y agotados y desmoralizados,
los occidentales no tendrían más opción que ir a la mesa de negociaciones con el Japón para firmar un tratado de paz. Y en ese contexto, ya para la década de 1920, los Estados Unidos eran un enemigo que se alzaba ante el deseo japonés de expansión. Y precisamente, en la década de los años 20, la Marina de Guerra estadounidense autorizó el Plan de Operaciones Naranja. Para esa década, los estadounidenses tenían el control del archipiélago de las Filipinas, y allí habían establecido numerosas bases militares. Y los soldados del ejército y los marineros estadounidenses enviados a las Filipinas tenían como misión defender a esa localidad por un mínimo de 3 a 4 meses. Porque mientras ellos se dedicaban a repeler ataques y a las fuerzas de invasión japonesas, en Hawái se reuniría una enorme flota, la cual de inmediato se lanzaría en línea recta hacia las Filipinas para derrotar a la flota japonesa y rescatar a las guarniciones del archipiélago. El Plan Naranja de 1920 encajaba perfectamente dentro del plan desarrollado por el alto mando japonés para su campaña de 1941, porque la flota estadounidense se lanzaría en línea recta hacia las Filipinas, y en su viaje de aproximación la flota estadounidense sufriría bajas, quedando en inferioridad de condiciones cuando finalmente tuviera que enfrentar a la flota imperial japonesa. Bueno, ese era el plan estadounidense en la década de los años 20. Sin embargo, para 1932, el alto mando de la Marina estadounidense alcanzó una conclusión de enorme relevancia. Para esa fecha, el Plan Naranja ya no era adecuado. Porque para 1932, el Japón ya había tenido bajo su control por una gran cantidad de tiempo a las cadenas de islas Marshall, Marianas y Carolinas, y en aquellas los japoneses ya habrían establecido defensas sustanciales. Y ante esa realidad, los estadounidenses alcanzaron la siguiente conclusión: una flota que intentara abrirse paso por aquellas islas sufriría cuantiosas pérdidas, y no se enfrentaría contra la flota japonesa en igualdad de condiciones. Entonces los mandos de la Marina de Guerra estadounidense desarrollaron el Plan Arcoíris 5, en el cual se decidió efectuar un avance lento, metódico y pausado a través del Pacífico Central, capturando una tras otra las cadenas de islas japonesas para establecer en ellas a sus propias pistas aéreas y bases de aprovisionamiento donde se acumularían barcos, aviones, soldados y provisiones para continuar con un meticuloso avance hasta alcanzar las Filipinas o hacia cualquier otro territorio que consideraran de importancia en su lucha contra el Japón. Y una última nota de gran importancia sobre el conflicto en el Pacífico. Para finales de la década de 1930, tras años de movimientos agresivos del Japón y de Alemania, todo apuntaba a que iba a estallar una nueva guerra mundial entre las principales naciones del mundo. Entonces los líderes de Gran Bretaña y Estados Unidos comenzaron a trazar planes para una lucha en el Pacífico y en Europa, y en marzo de 1941 alcanzaron una conclusión trascendental. Alemania era el enemigo más peligroso, mientras que el Japón podría conquistar muchos territorios, pero nunca colocaría a los Estados Unidos continentales bajo una seria amenaza de invasión. Y así, en secreto, el 27 de marzo de 1941, británicos y estadounidenses acordaron que tan pronto como los Estados Unidos entrara en el conflicto, esa nación concentraría la inmensa mayoría de sus recursos a la guerra europea. Decenas de miles de hombres serían enviados por los estadounidenses al Pacífico para establecer su propio perímetro defensivo, mientras que cientos de miles de hombres y millones de toneladas de equipo y suministros serían enviados a la lucha en Europa para derrotar a Alemania. En los primeros meses de la guerra en el Pacífico, los estadounidenses solo mantendrían una postura defensiva y solo efectuarían aquí y allá pequeños contraataques para contener el avance japonés. Y con esa política de Alemania primero, ellos se lanzaron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hemos llegado al final de otro video. El Japón esperaba ganar la guerra derrotando a las flotas estadounidenses cuando éstas se lanzaran, de una forma alocada, hacia la lucha.
y esperaban que tras la destrucción de un par de flotas estadounidenses, esa nación iría a la mesa de negociaciones y se rendiría. Porque en su visión de los Estados Unidos, los japoneses creían que esa era una nación en decadencia solo entregada a los placeres terrenales, y que no tendría la suficiente resolución para pelear en un amargo conflicto. Pero obviamente estuvieron equivocados. Los estadounidenses pelearon, y también el plan de guerra Arcoíris 5 de aquellos fue el apropiado para ganar esa guerra. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. Y sobre el próximo video, en ese veremos la aparición de los morteros modernos durante la Primera Guerra Mundial. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.